Quiero darle continuidad a la serie que comenzamos el domingo pasado. Estamos hablando bajo el tema de multiplicación. Alguien diga multiplicación. Ok, vamos a tratarlo otra vez como que si usted se comió tremendo mango. Diga multiplicación. Servimos a un Dios de multiplicación. Y el domingo pasado, a modo de repaso, habíamos compartido que el Dios que nosotros servimos es un Dios que todo lo que Él creó, lo creó con la facultad de multiplicarse, todo, hermano. Y lo primero que Dios hizo, cuando usted comienza a ver el capítulo 1 del libro de Génesis, del versículo 3 en adelante, todo lo que Dios hizo fue, de la nada Dios creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. Esa frase, sea la luz, no es una expresión creativa, es una expresión permisiva. ¿Okay? Sea la luz es Dios dando permiso a lo que ya era. Sea la luz, y fue la luz. Y desde el contexto de la luz, todo lo que Dios crea en el libro de Génesis en cuanto a creación, vemos que todos los días, dentro de los 6 días de la creación, y muchos teólogos, dependiendo con quién usted habla, porque hay un versículo en la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La matemática de esos 6 días pudo haber sido 6 días literales o millones de días entre medio de cada día. ¿Ok? Y no voy a entrar en ese debate porque obviamente no quiero, si me meto ahí no salgo nunca. Pero digo todo eso para decir que cada día de la creación Dios estaba añadiendo algo, estaba sumando algo, estaba incluyendo a algo. Cada día de la creación, sea la luz. Después de ahí Dios comienza a crear vegetación. Después de la vegetación, los animales marítimos, animales volátiles, animales que se arrastran sobre la tierra. Y Dios todos los días añadía, y después que hacía lo que hizo lo que hacía, dice la Biblia, y dijo Dios que era bueno. Todo lo que Dios añadió, bendijo. Everything he added, he blessed. Pero cuando llega al hombre, Dios le da un mandato al hombre. Dios dice que ahora el hombre tiene que multiplicarse. Ese mandato Dios se lo dio al hombre, que se multiplique, que sojuzgue, que se enseñoree de la tierra. Así que Dios en Génesis 1:28 ordenó, no fue una sugerencia, no fue una plegaria, fue una orden, que el hombre se multiplicase. Mira el que está en la pared y le multiplícate. En la creación vemos adición, vemos multiplicación y vemos, how do you say subtraction? Resta. Dios restó en el jardín. ¿Y cómo lo vemos? Removió a Adán y a Eva del huerto, y eso es otro sermón por el pecado. Pero vemos que en la creación estaba la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero hoy quiero hablar de la multiplicación. La multiplicación. Porque el mandato de Dios a la multiplicación para la raza humana es algo que todos tenemos el compromiso de hacer. Todos fuimos llamados a multiplicar. Así que este mandato de multiplicación se refiere mucho más que la reproducción biológica. Este mandato de multiplicación no era solamente tener hijos, sino era multiplicar la imagen, la semejanza
de Dios en la raza humana. Cuando Dios habla de multiplicación, Él está hablando multiplicación espiritual, que tiene que ver con crecer en el conocimiento y la relación con Dios. Todo creyente que acepta a Cristo tiene que multiplicarse en el conocimiento salvífico. Todo creyente que aceptó a Cristo como Salvador tiene la obligación de crecer espiritualmente. Que no seamos, como dice Pablo, que no seamos niños todavía bebiendo leche cuando se supone que estemos comiendo comida sólida. La multiplicación espiritual es un mandato de Dios para el creyente. Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, pues yo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero tiene que llegar a un punto en la vida del creyente que se multiplique de una etapa infantil a una madurez sólida para que pueda decir, pero cuando fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Hay que multiplicarnos espiritualmente, también hay que multiplicarnos numéricamente. Expandir la familia, no solamente biológica, la familia de Dios a través de la evangelización y el discipulado. Nosotros como iglesia tenemos el mandato de multiplicarnos como iglesia. Se fueron los amenes, pero voy para allá. Todo cristiano tiene el mandato de multiplicarse. Dios se lo dijo a Adán, vete y multiplícate. Jesús se lo dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Si nosotros no estamos multiplicándonos numéricamente en cuanto a iglesia respecta, estamos haciendo un mal servicio al mandato de Dios en la vida de nosotros. Multiplicación espiritual, multiplicación numérica y multiplicación en cuanto a cultura o culturalmente hablando, que tiene que ver influyendo en nuestra sociedad con los principios de verdad y de justicia de Dios. Hoy en día, la cultura anti Dios se está multiplicando, inclusive afectando aún los hijos de Dios. Y la iglesia tiene la responsabilidad de multiplicarse en cuanto a Dios respecta en su cultura. Por eso cuando usted comienza a ver a Sadrach, a Mesach y a Abednego, usted comienza a ver a Daniel que salen del exilio y van a Babilonia y están en Babilonia. Ellos estaban en un ambiente donde la cultura predominaba. Sin embargo, Daniel se propuso no comer la comida del rey. Daniel se propuso no adorar a dioses paganos. Y aunque le costó tirarlo en el pozo de los leones, él dijo, yo no voy a doblegarme a la cultura, sino que voy a usar la cultura del reino para impactar mi medio ambiente, hermano. Multiplicación espiritual, multiplicación numérica y multiplicación cultural. Usted y yo tenemos el mandato de Dios de multiplicarnos y cambiar nuestro ambiente, de ir en contra de la corriente. Mira, hermano, el creyente se supone que no sea como los demás. ¿Qué dijo Pedro en primera de Pedro? Nosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar. Somos llamados a ser diferentes. ¿Con qué fin? Con el fin de que lo diferente que nosotros cargamos, inyectar, influir y multiplicar la imagen de Dios en otros, para que otros puedan llegar a la altura del propósito de Dios. Y creo que eso fue lo que ustedes tocaron el domingo pasado. Porque, hermano, cuando Dios nos llama, Él nos llama a multiplicarnos. ¿Por qué? Porque Él nunca te va a llamar a multiplicarte, a menos que Él no te dé primero todo lo que tú necesitas para multiplicarte. Yo quiero que usted sepa, cuando Dios te dice multiplícate, es porque Él ya te ha provisto todas las herramientas para multiplicarse. Dios no le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense sin ellos tener la capacidad de reproducir. Dios siempre le va a dar a usted todo lo que usted necesita cuando Él se dé a la tarea, mandarte a crecer, a multiplicar y a ensanchar.
Si el mandato de Dios es multiplicación, hoy yo quiero afirmarte que ya usted tiene lo necesario para crecer. Ya usted tiene todo lo necesario para multiplicarse. Y usando Génesis capítulo 1, quiero hacer una conexión entre Génesis capítulo 1, versículo 18, y ahora Marcos capítulo 6. Y vaya conmigo al Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo 38 hasta y concluyendo con el 44. Marcos capítulo número 6, versículo 38 hasta el 44. Cuando lo tenga y dígalo con amén. Mira, hermano, yo quiero hacer algo. Yo empecé algo en el Calvario que lo quiero empezar aquí otra vez. Y quiero que esto se establezca otra vez. Yo quiero que... Mira, hermano, hay veces que yo voy para la corte. Bueno, hace años que no voy para la corte. Pero cuando yo iba para la corte, yo trabajaba en la corte de Nueva York. Y cuando el juez entraba al salón de corte, todo el mundo se ponía de pie. Y yo quiero revivir la honra de la palabra del Señor. Así que cuando nosotros de hoy en adelante, cuando vayamos a leer la palabra, nos vamos a poner de pie. Así que pongámonos de pies para leer la palabra del Señor. Vamos a darle la honra que la palabra de Dios merece. Y quiero que esto se practique todos los días que se lea la Biblia. Dice así, Marcos capítulo 6, 38 al 44. Dice Jesús, Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, porque hermano, en cada grupo hay un bochinchero. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó a los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Este milagro de la multiplicación de los peces en el Evangelio según San Marcos capítulo 8 no es el único milagro de la multiplicación de peces en el Evangelio según San Marcos. Si usted va 2 capítulos atrás al capítulo 6, usted se va a encontrar que hay otro milagro de alimentación en cuanto a multiplicación respecta. En el capítulo 6, Jesús alimenta a 5,000 hombres, y en el capítulo 8 Jesús alimenta a 4,000 personas. Y el contenido y el contexto de este pasaje nos exige ahora prestar atención a los hechos históricos en ambos milagros del capítulo 6 y el capítulo 8. Esta alimentación que leímos, la de los 4,000, hermano, no es la misma alimentación de los 5,000. Marco no está escribiendo con otro lujo de detalle. Son diferentes historias. Pastor, compruébalo. Te lo voy a comprobar. Porque, hermano, esta no es una versión editada del milagro del capítulo 6. Sino que es un milagro diferente. ¿Cómo te lo pruebo? El lugar geográfico es diferente. El milagro de la alimentación de los 6,000 geográficamente, según el texto, ocurrió en Betsaida. Pero esta alimentación de los 4,000 ocurre en Decápolis. Y cuando usted comienza a mirar el mapa bíblico, hay una gran diferencia geográfica entre Betsaida y Decápolis. No solamente eso, la provisión del milagro fue diferente. En la alimentación de los 5,000, mira lo que pasa, habían 5 panes y 2 peces.
En la alimentación de los 4,000, dice el texto que habían 7 panes y algunos peces. La localización fue diferente. El contenido de la comida fue diferente. Y el tiempo de la proximidad fue diferente. Jesús, en este milagro del capítulo de los 5,000, Jesús está con la multitud un solo día. Pero con la multitud de los 4,000, dice el texto que Jesús se quedó con ellos 3 días. El tiempo de la proximidad fue diferente. La provisión fue diferente. Geográficamente fue diferente. Y la gente era diferente. La alimentación de los 5,000 es el único milagro registrado donde todos los evangelios y la multitud que predominaba era audiencia judía. En la alimentación de los 4,000 solo registra en Marco y Mateo que era una multitud que predominantemente era gentil. Quiero que usted vea. El contexto, la gente, la provisión, geográficamente todo es diferente, hermano. Da un propósito a la razón por la que esto se registró en la escritura. ¿Por qué? Porque la narrativa más amplia que Jesús quiere que veamos es que Jesús es el que provee el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y que ese pan de vida no es solamente para los judíos, sino para los gentiles, que en otras palabras, este pan de vida es para todos. Y gracias a Dios, porque si no fuese así, hermano, usted y yo no cualificaríamos para recibir y ser recipiente del pan del cielo. Ahora, ¿cuál es mi punto, pastor? Que el factor de multiplicación de Dios no está limitada a una ecuación en particular. La multiplicación, como Dios multiplicó los panes y los peces en el capítulo 8, fue diferente a como Dios multiplicó los panes y los peces en el capítulo 6. La ecuación era diferente, diferente gente, diferente localización, diferente motivo, diferentes recursos. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que el Dios que multiplica no multiplica bajo la misma ecuación todo el tiempo. En la matemática de nosotros, 2 por 2 es... En la matemática de Dios, 2 por 2 no es 4. Porque mi Biblia dice que Dios le multiplica las fuerzas al que no tiene. La matemática de Dios no es como la nuestra. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no poner a Dios en una caja esperando que Él solamente tiene que operar. Dios dice: yo puedo multiplicar 2 por 2 equivale a 4. Pero yo soy el tipo de Dios que puedo multiplicar 5 panes y 2 peces en 5,000 con 12 cestas. Yo soy el tipo de Dios que puedo tomar las cosas más insignificantes, porque el factor de multiplicación no está en la provisión, está en el proveedor. El factor de la multiplicación no está en tu capacidad, está en mi poder. Por eso Dios le dijo a Adán y a Eva cuando estaban solos en el mundo, le dijo: yo le voy a poner a ustedes lo que ustedes necesitan para enseñorearse, sojuzgar y tener dominio de la tierra. Y es el factor multiplicador que yo te he puesto a ti. Cuando usted entiende eso, hermano, usted no se limita por lo que usted no tiene por delante. Usted entiende el factor multiplicador. Dios lo puso en mí, y sea 5 panes, 2 peces, sea un vaso de agua, sea una jarra de aceite, sea una vasija vacía, sea el pan de Sarepta, no importa lo que sea, Jehová lo hará para la gloria de su nombre, hermano. Para Marcos, me quedan 6 minutos, ustedes son unos bandidos. Marcos nos está diciendo algo sobre la multiplicación en este texto. Cuando nosotros leemos el milagro de los 4,000, vemos algo diferente. Vea esto, hermano. Cuando usted hace una comparación literaria entre el capítulo 8 y el capítulo 6, usted va a ver algo diferente, hermano. En el milagro de los 5,000 personas, ese milagro fue impulsado por los discípulos. Déjame decirlo otra vez. El milagro de los 5,000 fue impulsado por los discípulos, pero el milagro de los 4,000 fue impulsado por Jesús. Lo voy a decir otra vez. El de los 5,000
Los discípulos fueron los que incentivaron ese milagro. Lo de los 4,000 fue Jesús. En Marcos capítulo 1, y quiero darle por lo menos el contexto. En Marcos capítulo 1, Jesús sana a un hombre que estaba poseído por un demonio. ¿Cuándo se acuerdan de ese bochinche? El hombre estaba en la sinagoga y dice la Biblia que Jesús lo sanó al endemoniado en la multitud de la sinagoga. En Marcos capítulo 2, Jesús sana a un hombre paralítico en presencia de la multitud que llenaba toda la casa, al punto que tuvieron que atravesar el techo. ¿Se acuerdan? Rompió el techo bajo el hombre. Ok. En Marcos capítulo 3, Jesús sana a un hombre que tenía la mano derecha seca en presencia de la multitud. Palabra clave: multitud, multitud. Capítulo 1, Jesús sana a un hombre poseído demoniado frente a la multitud. Capítulo número 2, Jesús sana a un hombre paralítico frente a la. Capítulo 3, Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca en presencia de una. Marcos capítulo 4, Jesús contó la parábola del sembrador, a lo que el texto llama una gran. En capítulo 5, una mujer tenía un problema con el flujo de sangre y Jesús la sanó en frente a la. Capítulo 6, Jesús alimenta a 5,000 personas, sin contar hombres, mujeres y niños, y lo alimentó en medio de ¿quién? Multitud. Marcos está enfatizando la multitud. En el capítulo 7, Jesús toma un hombre sordo mudo y lo sana en medio de ¿quién? La multitud. Cuando llegamos al capítulo 8, Jesús ya tenía una gran multitud. Cuando usted comienza a leer el capítulo 8, la gente que rodeaban a Jesús era tan apoteósica que donde quiera que iba Jesús, la gente se apresionaba para estar con él. Ahora, la razón por la cual lo seguían a él, hermano, era porque donde quiera que estaba Jesús, había un mensaje transformador y había milagro que cambiaba. La eficacia de una iglesia que apetece a un mundo hambriento es una iglesia que tenga palabra de Dios y haya poder, presencia y milagros, hermanos. Y yo vengo a decirte, así como Jesús era la solución del problema de su comunidad, usted, iglesia, es la respuesta a un problema. Usted tiene dentro de usted la respuesta a su problema. Pero vea Marcos capítulo 8, versículo 4. En Marcos capítulo 8, verso 4. Mira lo que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde puede un hombre encontrar pan para alimentar a estos hombres en el desierto? Bueno, esto es un problema. ¿Por qué? Porque hace 2 capítulos, capítulo 6, los discípulos estaban presentes cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. ¿Cómo es posible que 2 capítulos después los discípulos están preguntando: ¿y qué vamos a hacer con esto? Si en el capítulo 6 dice la Biblia que sobraron 12 cestas. Yo hubiera dicho: pues mira, de las 12 que sobraron, alimenta a esta gente también. Pero vea cómo esta gente estaba pensando, cómo los discípulos estaban pensando. El problema es que estos discípulos no estaban entendiendo la dinámica de este milagro. En el capítulo 6, Jesús tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a mucho más personas. La pregunta es: ¿por qué no dijeron: maestro, qué quiere que hagamos? Esa no fue la postura de los discípulos. La postura de los discípulos es: ¿y cómo lo vamos a alimentar? Ellos estaban siendo expuestos y examinados al mismo tiempo ante esta crisis, hermano. Y Jesús les responde con una pregunta sencilla pero poderosa. Jesús les responde diciendo: ¿cuántos panes tienes? En el primer milagro, Él dijo: vayan y busquen. Vayan por ahí y busquen. En este milagro, Él no dice: vayan y busquen. En este milagro dice: ¿y qué ustedes tienen? ¿Qué ustedes tienen? La razón es porque en este milagro los discípulos tendrían que dar de su propio pan. Porque mire, hermano, hay gente que quieren ver que Dios haga milagros con panes de otro.
Hay gente que Dios quiere, ay Padre, que ese templo se acabe. Y que Padre, queremos entrar en ese templo a expensas de que otro un dé y tú con tu pan en el bolsillo. Sotacaño, Aragán, Chipe. Y Jesús está mirando, espérate, en el capítulo 6, ustedes se fueron buscando a todo el mundo que tenía pan. Pero ahora yo le estoy preguntando a ustedes, ¿y qué ustedes tienen? Porque ustedes me están planteando un problema y yo sé que ustedes tienen dentro de ustedes lo necesario, hermano. ¿Qué tú tienes? Jesús a los discípulos le está diciendo, ¿quieres aferrarte a tu pan? ¿Por qué? Porque estás bien con ser mis discípulos, pero no quieres ser como el muchacho del capítulo 6. Tú quieres ser un discípulo de Cristo, pero no estás dispuesto a entregar lo que entregó el niño. Pero eso la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Porque hermano, en la última alimentación fue un muchachito pequeño quien fue que renunció su comida, pero no en esta alimentación. Jesús le está diciendo, este nene le enseñaron a usted una lección, que para ver el milagro hay que entregar. Ustedes que tienen el pan metido entre el saco me están preguntando a mí, ¿y de qué van a comer? Cuando todos ustedes bandidos ya tienen el pan en el bolsillo. Mira hermano, algunas personas, escúchame iglesia, son salvas, pero son egoístas. Algunos creyentes son cristianos, pero son más tacaños. Y por favor no mira qué tal, padre. Esto es para ti. Escucha iglesia, la multiplicación fue el mandato de Dios para nosotros. Y Jesús le dice, pero ¿ustedes qué tienen? Jesús está poniéndole la responsabilidad a ellos. Yo les proveí a ustedes 2 capítulos atrás 12 cestas de panes. Y ahora ustedes me preguntan, ¿y de dónde las vamos a sacar? El milagro del capítulo 6 lo hizo Cristo. El milagro del capítulo 8, Jesús le está diciendo, ustedes multiplíquenlo. Ustedes tienen lo necesario. Yo le di evidencia, le di testimonio, vieron milagro, vieron mi provisión. Y ahora, ¿cómo ustedes se atreven a este lado del capítulo 8 preguntarme y cómo se va a hacer cuando ustedes tienen los recursos para hacerlo, hermano? Escucha iglesia, ¿eso qué hace Jesús? Jesús bendijo los panes y los peces. Hoy yo quiero afirmarte, iglesia, que usted es bendecido. Sin importar lo que usted quiera o lo que usted desee, hermano, abra el saco de su vida espiritual y utilice lo que usted tenga, porque Dios puede hacer cosas grandes con lo que usted tiene en el bolsillo, hermano. Jesús bendijo a los panes y los peces. Lo otro que vemos es que Jesús dividió la comida, hermano. Mire, hermano, a usted se le ha sido asignado hacer una obra en el reino del Señor. Usted tiene que hacerla, hermano. Dice la Biblia que Jesús cogió el grupo y puso de 100 en 100, de 50 en 50. Ay, no, que a mí no me pusieron a de 100. Yo puedo hacerlo de 100, ¿por qué me pusieron a los 50? Estate quieto, Bobby. Hermano, Dios te va a dar a ti lo que tú puedes hacer según tu medida de manejar. Y lo importante es, si a ti te toca ministrarle a los de 50, no te frustres cuando te vea a alguien alimentando a los 100. Porque dice la Biblia que Dios le da a cada uno según su capacidad. Algunos 30, algunos 60 y algunos 100. Lo peor que uno puede hacer es, si su capacidad es 30, usted quiere ser 100, porque usted se va a frustrar y va a frustrar a los demás. Pero si su capacidad es 30, entonces hermano, dé el 100% de los 30 y sea buen siervo y fiel en lo poco, para que entonces usted pueda ver la mano de Dios obrar en su vida. Hermano, la división en el versículo 41 no es negativa. Jesús toma las masas. La multitud estaba ahí. Y lo primero que Jesús hace, antes de ver multiplicación de pan, ¿sabe lo que hace? Divide a la gente. Rompan toda esta gente en grupos de 50 y en grupos de 100. Hermano, la división en este versículo no es negativa. Algunos tenían pan, otros tenían pescado, y según su capacidad para manejar, Jesús distribuyó para que todos pudieran trabajar. Jesús bendice a los panes y los peces. Número 2, Jesús dividió la comida. Número 3, Jesús no multiplicó la comida.
En el capítulo 6, Jesús fue el que multiplicó. En el capítulo 8, eran las manos de los apóstoles que el milagro se estaba dando, hermano. La multiplicación sucedió en las manos de los discípulos. Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué tú vas a permitir que ocurra con las cosas que Dios ha puesto en tus manos? Pedro pudo haberse quedado con el pan, mira aquí, porque toda túnica tenía un bolsillo acá adentro. Y Pedro pudo quedar, mira, usted decía, yo me voy a quedar por acá. Pero Pedro se dio, yo voy a ponerlo en las manos del Señor. Y comenzó a multiplicarse, hermano. Mira, hermano, la obediencia de un creyente pos la multiplicación, hermano, es el agente que activa el crecimiento y el avance en la iglesia de Cristo. En Marcos capítulo 6, versículo 39, Jesús instruyó a los discípulos a organizar a la multitud en grupos antes de realizar el milagro para alimentar a los 5,000 hombres. Este mandato, ¿sabe lo que hace? Refleja el principio de la multiplicación que vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde él dice, y les dijo... Y los bendijo Dios y les dio fructificados y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgar y enseñorear los peces del mar y las aves de los... Vea cómo Dios bendice al hombre. Pero dice, te bendigo a ti para que multipliques y para que sojuzgues lo que yo he dividido. Los peces en el mar, las aves en los cielos, las bestias del campo y todo lo que se arrastra sobre la tierra, hermano. Cuando usted entiende que Dios le ha dado a usted la facultad a través de sus recursos para bendecir y multiplicar, entonces Dios le va a dar a usted la estrategia en diferentes áreas de su vida para ver multiplicación en su matrimonio, en su casa, con sus hijos, su vida espiritual, en su trabajo, donde quiera que usted vaya. Usted se convierte en el agente que causa multiplicación en todas las etapas de la vida, hermano. Por eso, hermano, quiero animarte hoy. Cede lo que tienes y ponlo en las manos del Señor, hermano. Ahora, la preparación es importante, porque es la preparación lo que precede a la multiplicación. Let me say that again. La preparación precede la multiplicación. No esperes multiplicación de parte de Dios y todo en tu vida está en un desorden. Dios primero hizo, sea la luz, creó los animales, la vegetación, creó los animales y todo estaba creadamente dentro de un sistema. El sistema de crecimiento para que cuando llegase Adán y Eva al escenario, él ahora pudiese multiplicar lo que ya Dios había ordenado y preparado con antelación. Si Dios no hubiese hecho los preparativos antes del hombre, ¿qué le iba a decir al hombre? No le podía haber dicho, sojuzgar la tierra porque no había tierra, señoraste de los peces porque no había peces. O sea, Dios prepara las cosas para que cuando llegase el hombre en el escenario, él pudiera multiplicar lo que ya Dios había provisto. Lo que te estoy diciendo es, tú quieres ver multiplicación en tu casa, prepara tu casa. Tú quieres ver multiplicación en tu finanza, prepara tu finanza. Tú quieres ver multiplicación en tu proyecto, prepara tu proyecto. No le traiga a Dios un revolú de cosas y diga, Señor, multiplica. No. Empieza preparándote, empieza haciendo un plan. La Biblia dice, escribe la visión en tableta para que todos los que vean puedan correr con ella. Una iglesia preparada es una iglesia que está lista para ver la multiplicación. Por eso Jesús dijo en Hechos capítulo 1, métanse a Jerusalén y prepárense en el aposento alto y no salgan de ahí hasta que no tengan lo necesario para ir a Jerusalén, Judea, Samaria y los fines de la tierra, hermano. La preparación es necesaria, hermano. La preparación es necesaria, hermano. Y de manera similar, Jesús preparó el escenario para la multiplicación al traer orden y estructura. Tócame el piano porque no paro. Mira, hermano, preparación procede de multiplicación. Punto número 2. La provisión de Dios permite o fomenta multiplicación. Así como Dios proporcionó los medios para que la humanidad fuese llena y sojuzgada por Adán, Jesús también multiplica los panes y los peces. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de toda una multitud. Escucha, iglesia, provisión es necesario.
Punto número 3. La multiplicación expande el reino del Señor. Cuando usted se propone, Señor, no voy a acaparar lo que tú me has dado, talento, tesoros, capacidades, no la voy a acaparar, sino que yo voy a hacer como ambos pasajes bíblicos nos enseñan. En el capítulo 6, un niño dijo: yo no lo voy a acaparar, yo lo voy a poner a los pies de Jesús. Los discípulos aprendieron la lección. Jesús les pregunta: ¿qué tienen ustedes? Sácalo, saca el pan. Hermano, Jesús era omnisciente. Él sabía que Pedro tenía un salami aquí y Pedro tenía un queso. ¿Qué tienen ustedes? Sáquenlo. Y los discípulos: maestro, ¿y qué tú vas a hacer? Jesús: no, ¿qué ustedes van a hacer? Ya yo le di a ustedes experiencia, testimonio y provisión. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho cosas grandes? Y ahora Dios te está diciendo: dalo, entrégalo, no espere que otro lo haga. Tú sabes que yo tengo el poder, con un corazón obediente, para abrir ventanas y declarar victoria sobre tu vida, hermano. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la multiplicación para una iglesia? Número 1, crecimiento en el cuerpo de Cristo. Iglesia, la multiplicación asegura que el evangelio llegue a cada rincón de la tierra. Y a medida que la iglesia crece, más personas llegarán a conocer a Jesús, cumpliendo de esa manera la gran comisión. Beneficio, crecimiento en el cuerpo. Número 2, mayor influencia e impacto. Iglesia, una iglesia que se multiplica tiene la capacidad de impactar su comunidad y sociedad de manera eficaz. La iglesia puede proporcionar recursos, liderazgo y un ejemplo piadoso a un mundo que necesita ver al Dios multiplicador. Y número 3, fomenta fe y dependencia de un Dios que todo lo puede. La multiplicación, iglesia, requiere confiar en el poder y la provisión de Dios. Hace falta fe. ¿Qué dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, fortalezca la fe. Fortalezca su fe. Cuando se encuentre en momentos de crisis, fomenta la fe, ejercita la fe. Ande en obediencia y ande ejecutando la fe para creer al Señor. Pregúntese, iglesia: ¿cómo puedo ser fructífero en mi vida espiritual, en mis relaciones y en mi trabajo? Fácil. Entrega lo que tienes. Sé fiel al Señor. Obedece su mandato, entendiendo que todo lo que Dios te dio, te lo dio para multiplicar. Para multiplicar. Así que, hermano, busque la bendición y la guía de Dios. ¿Para qué? Para multiplicar lo que Él ha puesto en tus manos.